Distintos periódicos del país han estado informando durante toda esta semana el aumento en los contagios del coronavirus, no solamente en nuestra nación, sino también en otros lugares del mundo. Y con todas esas estadísticas, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para mantener la fe en este tiempo? Hola a todos, Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente a mi canal. Como vieron en el título del video, hoy vamos a estar hablando sobre cómo mantener la fe en tiempo de coronavirus. Como sabemos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en tiempos como estos, la fe parece un reto de vida o muerte. Todos estamos luchando por mantener la fe. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? En este video te voy a dar 5 pasos que te van a ayudar a mantener la fe en estos tiempos. Paso número 1. Cuida todo lo que ves y lo que oyes. En este momento hay muchas fuentes dando noticias por diferentes motivos, diferentes razones. Y dentro de todas esas noticias hay noticias que son falsas. No todos los audios que escuchas por WhatsApp son verdad. No todos los videos que ves por Facebook son verdad. Entonces, en ese sentido, debes aprender a filtrar las fuentes de las cuales ves información. Trata de eliminar las fuentes que proveen noticias falsas que crean más alarma, más desesperación y preocupación en las personas. Y trata de quedarte con aquellas fuentes que sabes que son oficiales y que dan noticias totalmente verídicas. Nosotros funcionamos en gran parte por nuestros sentidos. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos qué escuchamos y qué vemos, qué recibimos a través de ello, porque eso pasa a nuestra mente y a nuestro corazón y puede manifestarse en la manera en cómo actuamos y cómo nos sentimos y cómo nos manejamos. Así que es muy importante que cuides lo que ves y lo que oyes. Paso número 2. Desconéctate. Aunque las informaciones vengan de fuentes verdaderas, no quita que sean alarmantes, que preocupen, que causen desesperación, temor, miedo, ansiedad. Por eso es muy importante que tú prestes atención a lo que estás sintiendo y que sepas cuándo es el momento correcto para desconectarte de todas las informaciones y tomar un respiro, porque te puedes saturar en medio de tanta información, en medio de tantos datos y estadísticas y noticias de que el tiempo es más largo, de que de repente no podemos salir de casa, de toque de queda, de que las cifras suben. Podemos alarmarnos. Entonces es importante que sepas cuándo desconectarte, cuándo cerrar Facebook, cuándo cerrar WhatsApp, cuándo cerrar Instagram, cuándo apagar el televisor y simplemente hacer un stop. Paso número 3. Enfócate en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si te fijas, hay un efecto contrario. Cuando escuchamos las noticias, cuando nos llenamos y nos saturamos de informaciones, de repente nos podemos estresar, preocupar demasiado, llenarnos de temor. Pero en cambio, cuando escuchamos la palabra de Dios, recibimos fe y esperanza. Por lo tanto, es importante que equilibremos la cantidad de contenido que recibimos de las noticias y de las redes sobre lo que está pasando y qué tanto consumimos de la palabra de Dios. Porque es ese consumo de su palabra que nos va a ayudar a estar estable cuando recibamos todas esas noticias que no dejan de ser ciertas, pero que en exceso pueden de verdad hacernos daño. Y tal vez no nos enfermemos de coronavirus, pero sí de otras cosas, producto de los efectos secundarios que esto causa. Así que vamos a fijar la mirada en la palabra de Dios. Paso número 4. Recuerda lo que Dios ha hecho antes. Si bien es cierto que hemos pasado por otras crisis antes y el Señor nos ha librado, nos ha guardado y nos ha permitido llegar hasta aquí. Así que mantener eso en mente, mantener esa evidencia de esos actos que el Señor ha hecho con nosotros, nos va a permitir estar más confiados y saber, ¿por qué no? Si el Señor lo hizo antes, ¿por qué no lo haría ahora? Si el Señor lo obró antes, ¿por qué no va a obrar en este momento? Así que mantengamos en la mente siempre la evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros y la convicción de que Él puede hacerlo y puede obrar nuevamente. Y el quinto y último paso es que recuerdes que Dios obra en las crisis. Durante toda la palabra nosotros vemos diferentes episodios donde Dios transformó momentos de desierto, momentos de crisis, momentos de aflicción en bendición. Momentos donde gente suya
donde parte de su pueblo estaba pasando por la aflicción, y el Señor usó ese tiempo para transformar sus corazones, para transformar sus mentalidades, para cambiar la forma en cómo ellos veían las cosas. Entonces, ¿por qué no? No podría ser un tiempo también como ese. En este momento, en crisis como esta, Dios transforma nuestros corazones. Así que esta crisis es algo que nosotros no pedimos, pero la tenemos. Y ya que la tenemos, ¿qué resultados vamos a tener? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Qué va a pasar después que esto termine? En este tiempo, Dios afirma convicciones en nuestros corazones y Dios nos hace entender muchas cosas. De repente, estabas muy envuelto en tu rutina de vida, en tus trabajos, en tus metas y en tus logros, que te habías olvidado de Dios. Y este tiempo te ha servido para volver a enfocar la mirada en Jesús. Tal vez habían cosas que estabas dando por sentado, que no las valorabas lo suficiente, y este tiempo te ha servido para valorarlas. Tal vez no estabas orando o leyendo la Biblia suficiente, pero ahora lo estás haciendo. ¿Y qué crees? Eso va a dar fruto en tu corazón. Eso va a dar fruto en tu vida. Y cuando salgas de esta crisis, cuando salgamos a las calles, cuando todo esto pase, ese resultado de lo que pasó en tu casa, de lo que pasó en tu habitación durante ese tiempo, se va a evidenciar. Y otros van a poder ser bendecidos con lo que Dios está haciendo en tu corazón. Así que es importante que recuerdes que Dios está obrando en la crisis, que Dios no ha dejado de ser Dios, que Dios no ha perdido el control, que Dios no está jugando a improvisar, no está jugando a ver qué le funciona y qué no, que Dios sabe lo que está haciendo. Y en este tiempo, Dios aún sigue sabiendo lo que hace. Y en la palabra hay una historia que muchos conocemos, que es la de Jesús, Pedro y los discípulos en la barca, en la tormenta de noche. Y vemos cómo Pedro, pues cuando vio a Jesús que venía caminando sobre las aguas, se atrevió a decir: yo quiero salir, yo quiero ir donde está el maestro. Pero cuando salió, se empezó a distraer con la oscuridad, con los vientos, con la marea, con la situación que estaba pasando a su alrededor. Quitó los ojos de Jesús y empezó a hundirse. Que no nos distraigamos, que no nos atemoricemos por lo que está pasando, por las noticias, por las adversidades, por las métricas, por todo eso que representan las tormentas, que representan la oscuridad, sino que podamos nosotros mantener nuestros ojos firmes en Cristo Jesús y en su verdad, y saber que Dios nos va a llevar a puerto seguro, y que su palabra nos enseña que Él tiene planes de bien y no de mal para con nosotros. Y sobre todo, recordemos fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Como siempre, si este video te gustó, te invito a suscribirte, a compartirlo con otras personas a las que crea que les puede bendecir, a que camines por fe y no por vista. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.